En este vídeo sobre sintaxis vamos a corregir 5 oraciones simples. Vamos a trabajar la prueba de la concordancia, el complemento directo, el complemento indirecto, los complementos circunstanciales y el complemento de régimen verbal. Y también vamos a ver alguna oración impersonal. Empezamos con la primera. Solskjaer le dio la Copa de Europa al Manchester United con un gol en el último minuto. Buscamos el verbo, tenemos el verbo dar. Los argumentos que selecciona este verbo son alguien que da, algo que se da y alguien que lo recibe. Hacemos la prueba de la concordancia. Tenemos el verbo en singular, lo pasamos a plural y deja de concordar Solskjaer. Tendríamos que decir ellos. Así que Solskjaer es el sujeto de la oración. Señalamos el sujeto y el predicado verbal. Esta es la típica oración con complemento directo e indirecto, como podréis haber deducido al ver los argumentos que selecciona el verbo. Darle algo a alguien, enviarle algo a alguien, venderle algo a alguien. Marcamos el verbo como núcleo y ahora buscamos qué es aquello que se da, que será la Copa de Europa. Si pronominalizamos ese sintagma verbal, le dio la Copa de Europa al Manchester United con un gol en el último minuto, nos quedaría se la dio con un gol en el último minuto. La Copa de Europa la hemos cambiado por la y al Manchester United por le. Como no podemos poner le delante de la y decirle la dio, el le pasa a ser se. Entonces, la Copa de Europa es complemento directo y tenemos un complemento indirecto duplicado, le y al Manchester United. Si tuvierais dudas sobre si ese le es de complemento directo o indirecto, ya sabéis que podéis pasar el referente a femenino plural, así veis si se pronominaliza por les o por las. Cuando es les es siempre complemento indirecto y cuando es las, complemento directo. Acordaos de que le en principio es complemento indirecto, pero se admitía el uso de le como complemento directo en algunos casos de leísmo, cuando el referente era una persona de sexo masculino y estaba en singular. Entonces, en vez de al Manchester United ponemos a ellas, y ahora ese le ha dejado de concordar. Si se lo damos a ellas, tenemos que decir les dio la Copa de Europa, y ese pronombre alto no les nos confirmaría que es complemento indirecto. Y con el complemento directo también nos ayuda a poner el referente en femenino plural, podríamos decir las Copas de Europa, o pasar la oración a pasiva perifrástica. Bueno, con pasar el predicado sería suficiente. En vez de le dio la Copa de Europa al Manchester United, la Copa de Europa le fue dada al Manchester United. Si hacéis la prueba de la concordancia, comprobáis que la Copa de Europa es sujeto de la voz pasiva y ya sabéis que el sujeto de la voz pasiva es complemento directo de la voz activa. Así que confirmaríamos que la Copa de Europa es complemento directo. Vamos, he hecho todas estas pruebas para recordároslas, pero si lo tenéis claro, es muy probable que con la primera pronominalización ya lo hayáis resuelto. Nos queda solo con un gol en el último minuto, que es una información adicional, no está exigida por el verbo. Así que será un complemento circunstancial. Ahora bien, aquí caben varias interpretaciones. Se puede interpretar, que es la lectura que yo hago, que con un gol en el último minuto es todo un complemento circunstancial. Alguien podría interpretar que con un gol es un circunstancial y en el último minuto un circunstancial de tiempo. Para mí, cuando hablamos de gol en el último minuto o gol en el descuento, estamos diciendo una característica de ese gol, es un gol tardío. Así que yo veo que complementa gol y no al verbo, aunque estamos hablando de matices de significado que entiendo que estén abiertos a interpretación. Y supongo que os habréis dado cuenta de que no he especificado de qué tipo de circunstancial se trata. Bueno, es que también me parece controvertido. Yo considero que si no nos fijamos en qué dice la nueva gramática, partiendo de que estamos tomando la nueva gramática como referencia, habría motivos para considerarlo como circunstancial de medio y como circunstancial de instrumento. La nueva gramática dice esto. Leyendo esto, yo no interpretaría el gol como la vía a través de la cual se realiza la acción, sino el recurso que emplea la gente para llevar a cabo la acción. Así que yo me decanto por interpretarlo como complemento circunstancial de instrumento. De todas formas, no es algo evidente como que Solskjaer es sujeto o que la Copa de Europa es complemento directo. Y ahora que ya tenemos las funciones sintácticas del predicado, nos queda analizar los sintagmas. Os completo el análisis directamente, pero comento las cosas más relevantes que hayáis debido tener en cuenta. Copa de Europa y Manchester United son nombres propios, así que analizamos todo como núcleo. No ponemos que Copa es el núcleo y de Europa el complemento del nombre. Aquí es el nombre de la competición, por eso va con mayúsculas. En el Manchester United, por supuesto, deshacemos la contracción que se produce al juntar la preposición a y el artículo el. Y como hemos dicho, Manchester United es todo núcleo, aunque aquí, como ya es la última palabra del sintagma, no he redundado poniendo que es núcleo dentro del término del sintagma preposicional. Y último, por si tenéis alguna duda, es un adjetivo, por eso es complemento del nombre. Vemos la siguiente. Nos divertía mucho el visionado de partidos históricos. Buscamos el verbo, tenemos el pretérito imperfecto del verbo divertir. El verbo divertir selecciona dos argumentos, algo que divierte y alguien a quien divierte. Ahora veremos qué función sintáctica cumple quien se divierte.
De momento vamos haciendo la prueba de la concordancia. Estamos ante la típica oración en la que no hacéis la prueba de la concordancia y os equivocáis al determinar el sujeto. Y esta oración también es un buen ejemplo para recordaros que jamás debéis preguntar quién al verbo para saber el sujeto. Así que vamos a hacer la prueba de la concordancia. Tenemos el verbo en singular, así que lo pasamos a plural. Nos divertían mucho el visionado de partidos históricos. Lo que ha dejado de concordar es el visionado de partidos históricos, que tenemos que pasarlo también a plural. Los visionados de partidos históricos. Así que como exige concordancia número y persona con el verbo, será el sujeto. Lo indicamos en el análisis y ponemos que nos divertía mucho es el predicado verbal. Ahora ponemos en el predicado que el verbo es el núcleo. Y vamos a ver qué pasa con ese pronombre personal átono que seguramente nos genere muchas dudas sobre si es complemento directo o complemento indirecto. A mí por lo menos me las genera. Como el pronombre átono nos se utiliza tanto para complemento directo como para complemento indirecto, podemos cambiarlo a la tercera persona femenina del plural. ¿Cómo diríamos? ¿Las divertía mucho o les divertía mucho? Es probable que a muchos de vosotros os suene mejor les, y si intentáis hacer una oración pasiva perifrástica con este verbo, supongo que no os sonará bien. Por ejemplo, yo fui divertido por una actuación brillante. No quiero entrar aquí a hablar sobre la gramaticalidad o gramaticalidad de la oración para no desviarme excesivamente del tema. Mentira, no se atreve porque le parece un tema bastante complicado y tiene miedo incluso de no ponerse de acuerdo consigo mismo. Así que podemos irnos directamente a consultar el diccionario panhispánico de dudas. Bueno, ahora les vamos a dar unas cuantas vueltas al diccionario panhispánico de dudas y al glosario de términos gramaticales. Así que prepárate para escuchar atentamente y si no puedes irte al minuto 11 con 8 segundos. El diccionario panhispánico de dudas dice que por tratarse de un verbo de afección psíquica, que son los llamados verbos psicológicos en el glosario de términos gramaticales. ¿Me dejas seguir que este análisis es largo? Bueno, el diccionario panhispánico de dudas dice que por tratarse de un verbo de afección psíquica, el complemento de persona puede ser complemento directo o complemento indirecto. Y si en el propio diccionario panhispánico de dudas nos vamos a la entrada del leísmo, dice que con estos verbos de afección psíquica se usarán pronombres de acusativo o de dativo, es decir, de complemento directo o de complemento indirecto, dependiendo de distintos factores. Y dice que si el sujeto es animado y se concibe como agente de la acción, se suele considerar complemento directo, y si el sujeto es inanimado o es una oración y no puede ser concebido como agente directo de la acción, el complemento se considera indirecto. Aquí, como el sujeto es inanimado, nos da motivos para considerarlo complemento indirecto. Y si seguimos leyendo, que os lo destaco también en amarillo, dice que con sujetos inanimados hay otros factores que influyen, y que si el sujeto va delante se suele usar complemento directo, y si el sujeto va detrás se suele usar complemento indirecto. Aquí tenemos el sujeto pospuesto, por lo que lo podemos mantener como complemento indirecto, aunque ya sería raro que por decir el visionado de partidos históricos nos divertía, en vez de nos divertía el visionado de partidos históricos, tengamos primero un complemento directo y luego un complemento indirecto. Pero vamos, no nos volvamos locos, que esto es lo que dice el diccionario panhispánico de dudas en la entrada sobre el leísmo, que es el uso inadecuado de los pronombres leo-les en función de complemento directo. El problema que yo veo aquí es que el diccionario panhispánico de dudas parece que empieza diciendo cuándo debemos usar pronombres de acusativo y de dativo, o sea, de complemento directo y de complemento indirecto, pero luego parece que acaba describiendo el uso de los pronombres que hacen los hablantes sin entrar a aconsejar o desaconsejar una forma u otra. La interpretación que yo hago es que en las primeras 11 líneas está hablando más de la recomendación de uso y dice que es complemento indirecto cuando el sujeto no es agente voluntario de la acción y que es directo cuando el sujeto se concibe como agente voluntario de la acción. Y ya a partir de la 12ª línea me da la sensación de que nos describe los usos que hacen los hablantes. Pero bueno, no usa ahí en ningún caso la bolaspa, que es el signo que aparece ahí en rojo en esta otra captura del diccionario panhispánico de dudas y que se usa para señalar una forma como incorrecta o desaconsejada en la norma culta. Y vamos, también la veis en mis vídeos para señalar oraciones agramaticales. Así que el diccionario panhispánico de dudas tampoco está desaconsejando ninguna de esas formas que tratan el complemento a veces como directo y a veces como indirecto. Y si nos vamos al glosario de términos gramaticales, dice que este argumento corresponde al complemento indirecto, pero en las dos últimas líneas dice también que en algunos casos alterna con el complemento directo. Nos da ahí dos ejemplos donde en el primer caso es complemento indirecto y en el segundo directo. Esto coincide con esto que señalaba de las primeras 11 líneas de antes en el diccionario panhispánico de dudas. Es verdad que en el primer ejemplo también tenemos un sujeto pospuesto y dice le molesta, o sea, pronombre de complemento indirecto, y en el segundo ejemplo dice la molestaba, pero no hay un sujeto antepuesto ni pospuesto, hay un sujeto tácito. Sería él o ella la molestaba continuamente con sus llamadas. Esto va en la línea de lo argumentado por el diccionario panhispánico de dudas en esas primeras 11 líneas que decíamos, ya que en a ella le molesta el ruido es complemento indirecto con un sujeto inanimado y en la molestaba con sus llamadas es complemento directo y hay un sujeto animado que se concibe como agente de la acción.
Ojo, que no contradice esto lo que decía después el diccionario panhispánico de dudas, ¿eh? Cuando ese agente de la acción hacía la acción voluntariamente, mantenía que era complemento directo, pero si la acción era involuntaria, decía que era complemento indirecto. En el ejemplo del glosario de términos gramaticales, la molestaba con sus llamadas, la acción es voluntaria, por lo que seguiría siendo complemento directo. Bueno, no es voluntaria en sí la acción de molestar, sino la de llamar. Él la llama voluntariamente y le produce esa molestia con su acción voluntaria de llamar. El diccionario panhispánico de dudas básicamente dice que es complemento directo cuando el sujeto realiza la acción voluntariamente y que es complemento indirecto cuando el sujeto es inanimado o no realiza la acción voluntariamente. El problema para mí es que nos vamos a encontrar contradicciones enseguida si tenemos en cuenta el criterio de que sea complemento directo o indirecto dependiendo de que el sujeto vaya antepuesto o pospuesto. Porque si el sujeto hace la acción voluntariamente hemos dicho que será complemento directo y si va pospuesto sería complemento indirecto. Así que con un sujeto que hace la acción voluntariamente y que va pospuesto, podríamos colapsar. Pero bueno, todo lo que hemos visto aquí en el diccionario panhispánico de dudas y en el glosario de términos gramaticales va en la dirección de interpretar ese nos como pronombre de complemento indirecto, hasta el hecho de que el sujeto vaya pospuesto, que es desde luego lo que menos convincente me resulta. Así que por todo lo anterior yo me decanto por interpretar este pronombre personal átono como complemento indirecto. Y ahora nos queda el adverbio mucho. Sí, aquí mucho es un adverbio y nos da una información adicional sobre el grado en que les divertía el visionado de partidos. Así que es un adjunto y se trata de un complemento circunstancial de cantidad. Y ya nos queda únicamente terminar el análisis del sintagma nominal sujeto, que os lo dejo ahí resuelto para que podáis comprobar si lo habéis hecho bien. Vemos otra oración. La selección española nos acostumbró a la victoria en aquellos gloriosos años. Tenemos el verbo acostumbrar. Como el pronombre átono nos es de primera persona y el verbo está en tercera persona, está claro que el pronombre no forma parte del verbo. Luego, el verbo acostumbrar, al menos cuando no coinciden quien acostumbra y el que se acostumbra, selecciona tres argumentos. Quien acostumbra, el que se acostumbra y aquello a lo que se acostumbra. Hacemos la prueba de la concordancia para averiguar el sujeto. Tenemos el verbo en singular. Lo pasamos a plural y deja de concordar la selección española. Tendríamos que decir las selecciones españolas nos acostumbraron o ellos nos acostumbraron. Así que el sujeto es la selección española y el resto es predicado verbal. Ahora ponemos el verbo como núcleo. Tenemos que ver qué función cumple el pronombre átono nos. Puede que dudemos entre complemento directo o complemento indirecto. Podemos probar a pasarlo a la tercera persona femenina del plural. Las acostumbró o les acostumbró. Pero probablemente así tampoco sepamos cuál es la forma correcta. Así que podemos pasar la oración a pasiva perifrástica. Nosotros fuimos acostumbrados a la victoria en aquellos gloriosos años. El complemento agente, por la selección española, no hace falta ponerlo. En realidad, tampoco necesitaríamos el complemento circunstancial de tiempo, pero bueno. En nosotros fuimos acostumbrados a la victoria, hacemos la prueba de la concordancia y vemos que el sujeto es nosotros. Y como el sujeto de la voz pasiva es el complemento directo de la voz activa, ese nos de la oración original es complemento directo. Y si lo buscáis en el diccionario, veis que es un verbo transitivo, o sea, selecciona un complemento directo. Ahora tenemos el sintagma preposicional a la victoria. Cuando alguien se acostumbra a algo. Hemos dicho antes que entre los argumentos estaba aquello a lo que se acostumbraba. El verbo acostumbrar selecciona ese argumento, necesita algo a lo que se acostumbra. No podemos decir yo acostumbro y punto, no tendría sentido. Entonces, como el verbo necesita ese sintagma preposicional para completar su significado, se trata de un complemento de régimen verbal. Y luego tenemos en aquellos gloriosos años que, a diferencia del complemento de régimen verbal, no está seleccionado por el verbo. Nos da una información adicional, nos dice cuándo ocurrió aquello, pero no es un argumento del verbo. Por tanto, es un adjunto y es un complemento circunstancial de tiempo. Y con esto ya tenemos las funciones sintácticas de la oración. Ahora completamos el análisis de los sintagmas que desempeñan la función de sujeto, complemento de régimen y complemento circunstancial de tiempo y ya tenemos la oración analizada. Y vamos con la cuarta. No te arrepientas de tus buenas acciones. Tenemos el verbo arrepentirse. Tenemos claro que el pronombre átono te forma parte del verbo, ¿no? El verbo arrepentirse es pronominal. No podemos conjugarlo sin el pronombre. No se puede decir yo arrepiento ni tú arrepientes. En cuanto a los argumentos, necesitamos alguien que se arrepienta, o que no se arrepienta en este caso, y algo de lo que arrepentirse. Vamos a hacer la prueba de la concordancia para averiguar el sujeto. Como el verbo está en singular, lo pasamos a plural. No os arrepintáis. A ver, aquí podría ocurrir que no os dierais cuenta de que el pronombre forma parte del verbo y que dijeras no te arrepintáis. Si eso ocurre, espero que no me diga nadie que el sujeto esté porque ha dejado de concordar. Un pronombre personal átono no puede ser nunca sujeto. Así que si hacéis la prueba de la concordancia y os deja de concordar el pronombre átono, es buen momento para que os deis cuenta de que forma parte del verbo. Y como entonces no hay nada que haya dejado de concordar, tenemos un sujeto tácito. El sujeto de cada oración será tú y vosotros.
Así que señalamos el núcleo tácito y ponemos que te arrepientas de tus buenas acciones es el predicado. Sí, cuidado aquí, el adverbio no se queda fuera del predicado, no es un modificador oracional. Tradicionalmente se decía que era un complemento circunstancial de negación, pero ese no complementa al verbo arrepentirse, sino a todo el enunciado. Es un modificador oracional que introduce la modalidad oracional, en este caso la submodalidad negativa. Y ahora ya vamos al predicado. Ponemos que el verbo es el núcleo y habíamos dicho que el verbo arrepentirse seleccionaba un argumento que era aquello de lo que se arrepentía. El verbo arrepentirse necesita un sintagma preposicional para completar su significado. Siempre que nos arrepentimos de algo. Es verdad que puede que no lo digamos explícitamente en la oración. Podemos decir me arrepiento muchísimo, pero te estás arrepintiendo muchísimo de algo. Así que ese sintagma preposicional de tus buenas acciones es un argumento seleccionado por el verbo arrepentirse para completar su significado. Por tanto, es un complemento de régimen verbal. Y ya nos queda únicamente terminar de analizar este sintagma por dentro. Y vamos con la última oración. Hay gente muy estudiosa dentro de este instituto. Tenemos el verbo haber, que es un verbo que como verbo principal es siempre impersonal. Tenemos el verbo haber en muchas formas compuestas como verbo auxiliar, pero como verbo principal es impersonal. El único argumento que selecciona es aquello que existe o que está presente. Como es impersonal, no hay sujeto y aquello cuya existencia se expresa con el verbo haber es complemento directo. Por tanto, en esta oración todo es predicado verbal. El verbo es el núcleo. El argumento, lo que nos exige el verbo haber para completar su significado, es gente muy estudiosa. Eso será complemento directo. Y lo demás será un adjunto. Dentro de este instituto expresa el lugar y no está seleccionado por el verbo. Por tanto, se trata de un complemento circunstancial de lugar. Y luego nos queda completar el análisis de los dos sintagmas, el complemento directo y el circunstancial de lugar. Os lo dejo ahí resuelto y con eso ya tenemos las 5 oraciones analizadas. Espero que haya ido bien el análisis, pero sobre todo lo que espero es que os sirvan las correcciones para que podáis aprender de los errores y para que vayáis aprendiendo cosas que no sabíais. Lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.